tardes, mi nombre es Elisa Azcárraga en un programa más de Es el Tiempo. En este mes de octubre estamos celebrando el mes de las naciones, las diferentes culturas, ¿verdad? Y aprendiendo un poquito más de todas las culturas de todas las naciones. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el ingeniero Gustavo Gumbs, amigo de la infancia, de la juventud. Y es un honor y un placer tenerte hoy aquí, Gustavo. Queremos que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia. Sé que has tenido muchas experiencias transculturales y queremos conocer un poquito más de eso, ¿verdad? Así que los micrófonos son tuyos. Sí, sí. Bueno, creo que si vamos a hablar de transculturalidad, pues creo que puedo comenzar con la familia, por ejemplo. O sea, mi padre es de ascendencia antillana, del Caribe. Mi madre es, sí, panameña criolla. Así que ya de por sí soy de una familia mixta, ¿no? Que en aquel tiempo era algo nuevo. Ahora es común, pero en sus tiempos no se veía mucho. Y esa herencia realmente creo que me marcó. No estaba consciente de eso antes, pero ahora sí. Me hizo cultural y racialmente ciego, se puede decir. Y así que crecí apreciando culturas y razas diferentes, y idiomas diferentes, porque en mi casa pues se hablan varios idiomas. Y ya después, más adelante, con la educación, la formación, fui entendiendo más y conociendo ese mundo en que vivimos, no solamente el mundo, la tierra, sino Panamá, que también es una olla llena de culturas. Y siempre me ha fascinado eso. Y ahora, a mi vida adulta, Dios mismo me introdujo al mundo transcultural, haciéndome viajar diferentes latitudes más allá de mi propio país. Así que ciertamente mi vida ha estado llena de sabores, de colores, idiomas, de culturas diferentes, de latitudes diferentes del mundo. Mi propia familia también es un ejemplo de eso. Yo nací en México, pero me crié en Panamá. Mi esposa nació en Colombia, Medellín, Colombia, pero es nacionalizada venezolana. La mitad de su vida la vivió en Venezuela. Una mezcla. Mi hija mayor fue la única que vino a nacer en Panamá, pero se crió con su hermano en África del Oeste. Mi hijo menor nació en Dakar, Senegal, pero se crió con su hermana en Guinea Francesa. Así que somos una familia México-panameña, colombo-venezolana, senegalo-guineana. Así que sí se puede decir que nuestras vidas ha sido básicamente eso. Sí, wow, impresionante, Gustavo. Y cuéntanos un poquito más. Bueno, dices que tus hijos nacieron en África del Oeste. ¿Por qué quedaste en África del Oeste? ¿Qué te llevó allá? Sí, definitivamente es algo que yo nunca hubiera pensado ni soñado. No estaba en mis planes de joven. Como bien se dijo al principio, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero electrónico, y soñaba con la ingeniería, que todavía me gusta, ganar dinero, ser un ingeniero prestigioso, tener un nombre, un lugar en la sociedad y tener propiedades, ¿no? Casas, carros, todo tipo de propiedades, una cuenta bancaria jugosa y asegurado mi zona de confort. Pero Dios alteró todo eso. Dios irrumpió en mi vida y cambió todos mis planes. Pues debería decir yo que yo, más bien, podría decirlo de otra manera. Yo podría decir que yo dejé mis planes y me alineé con los planes de Dios. O sea, me pareció más grande lo que Dios me estaba proponiendo, más satisfactorio, más mi realización como persona y como profesional, hacer lo que Él me está invitando a hacer, que mis propios planes personales diminutos
Así que sí, al recibir esa invitación de Dios, esa invitación me hizo adentrarme más en la transculturalidad y me hizo a conocer más países y culturas y poder ser influyente, llevar un mensaje de vida a todas estas sociedades, comunidades, familias y personas que he conocido a lo largo de mi vida junto con mi familia. Así que sí, definitivamente la razón por la que terminé allá, si vamos a empezar por allí, fue Dios mismo. Dios mismo te llevó. Ok, y para que nos cuentes un poquito más, ¿en qué año fuiste por allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? O sea, un resumen, ¿no? No todo. Yo sé que, bueno, porque en ese tiempo te conocía y sé que estuviste allá, que como tú dices, tu hijo nació allá. Cuéntanos un poquito de tu experiencia allá como extranjero, como persona, como latino, panameño, en un país que totalmente diferente, ¿verdad? En otro continente. ¿Cómo fue tu experiencia? No fue algo calculado, o sea, no fue algo calculado porque, o sea, lo que me llevó allá, como ya dije, fue el Señor. Y el propósito muy específico es dar testimonio de Él y de su amor y de esas buenas nuevas de parte de Dios a las naciones, y específicamente me llevó a esta región del África del Oeste. Entonces, sí, Dios y su mensaje, Dios y su evangelio me llevaron allá. Y cuando fui pensando en eso. No fui como turista, o sea, el propósito no fue turismo, mi propósito no es, bueno, yo quiero conocer culturas o yo quiero experimentar y degustar otras culturas. No, aunque eso pasó, por supuesto, pero el propósito no fue ese, el propósito es, Señor, yo quiero ser testigo tuyo, yo quiero ser reflejo, embajador tuyo en estos lugares. Entonces, cuando fui con mucha ignorancia, bastante ignorancia, les digo la verdad. Porque cuando salí de aquí, mi esposa tenía 7 meses de embarazo. Y muchos estaban asustados, mi familia estaba preocupadísima. Y muchos hermanos de la comunidad cristiana a nivel nacional decían, que me conocían, Gustavo, tú estás loco, ¿cómo tú vas a llevar a una mujer embarazada y una niña de 1 año a un continente que tú no conoces nada? Tú no sabes si hay hospitales, si hay supermercados, si hay medicamentos, si hay nada, y tu esposa está a punto de dar a luz. Tú estás loco. Eres un irresponsable. Y así realmente fue como se me dijo. Pero yo estaba claro que era el propósito de Dios para mi vida. Dios había confirmado, yo le había dicho a Dios, llévame, úsame, si es tu voluntad, llévame y úsame allá. Porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer tu voluntad, no importa cuál sea el precio. Y quiero estar ahí donde me necesites. No quiero estar donde no me necesites o donde no pueda ser útil o donde tú no puedas maximizar mi vida. Sí, porque quiero que mi vida sea maximizada en tu causa y no para mi causa. Y efectivamente, cuando iba y fui confrontado con todas esas preguntas, cuestionamientos, objeciones, recuerdo que sí, mi esposa y yo nos lanzamos, nos arriesgamos, nos aventuramos, aunque no era una aventura, más bien era un emprendimiento, un gran emprendimiento. Pero recuerdo, chistoso era que como no sabíamos, efectivamente, como me decían, usted no sabe nada de África, y mi esposa estaba embarazada, ella dice, bueno, vamos a llevar algunas cositas, ¿no? Por si acaso. Entonces, llevamos 26 maletas. Wow, unas cositas. Eso fue en el 97. Fue en el 97. Wow. 98. Fue en el 98. Fue en el 98. Y entonces fue interesante porque en el 98 viajamos con 26 maletas y la mitad de la maleta eran pañales y leche en polvo.
porque no Bueno, sabíamos. tenía 2 bebés también. Sí, teníamos la bebés, de así uno que, y el que iba a nacer. sí, era que no estaba segura de que iba a haber pañal y leche, así que llevamos Por lo pañal y menos. leche, sí, increíble. Y llegaron de las 26, llegaron 24. Así que, gracias a Dios, es un buen récord tomando en cuenta ese tiempo y los viajes internacionales a ese continente. Se perdieron solo 2 maletas. Pero sí, fue así. Nosotros fuimos y conocimos, o sea, éramos una familia joven. Mi esposa y yo éramos una familia joven, padres jóvenes, niños chiquitos. Así que crecimos como familia allá y nos familiarizamos con el país, con la cultura, con la comida, Pero sí con todo. tenían, o sea, un lugar específico que iban, o sea, ya habían tenido un contacto con una organización y ya tenían la casa y todo. Sí, bueno, nosotros íbamos, el lugar donde íbamos, nadie había estado antes. Nosotros, como estábamos llegando a un lugar nuevo, íbamos a ser, por decirlo así, pioneros en ese lugar. Este grupo, esta cultura donde íbamos a estar, nunca habían visto un extranjero, nunca habían visto, mucho menos un americano y menos un latino. Porque sí, Wow, todos qué saben, choque. todos han escuchado acerca de los gringos, pero nunca habían escuchado de un latino y mucho menos de Panamá. ¿Eso ¿Con qué qué se es? come? O sea, ¿dónde es eso? Wow. La gente educada allá habían escuchado de 2 cosas nada más, 2 cosas. Los educados y funcionarios del gobierno me decían, Panamá, canal de Panamá, canal de Panamá. Ok, sí. Bueno, estábamos Algo. Y una pequeña minoría decía, sí, mano de piedra Durango. Yo digo, está bien, en África. Wow. Así que sí, eso era interesante. Pero fuera de eso, la mayoría no sabía dónde queda Panamá. La gente pensaba, ¿dónde queda Panamá? ¿Cuál estado de Estados Unidos es Panamá? Y sí, tu presidente, Bush, me decía. Ya la vi. No. Pero entonces, ahí interrumpiéndote un poquito, Gustavo, o sea, llegan a una cultura, o sea, que hubo un choque de culturas, o sea, de latino, panameño a esa cultura. Sí. ¿Cómo se...? Ok, y de allí, la otra pregunta, específicamente creo que ustedes fueron a hacer algo, ¿verdad? Que era traducir algo. Sí, si nos puedes contar un poquito de eso. Nosotros fuimos, ciertamente íbamos con una organización no gubernamental. La organización no gubernamental era cristiana. Estuvimos haciendo trabajo de desarrollo comunitario y también de lingüística, o sea, trabajo lingüístico, mayormente. Mi responsabilidad en ese equipo era principalmente, o por supuesto, ¿no?, poder usar algo de mi ingeniería para trabajar en temas de desarrollo y de ayuda comunitaria, pero también de analizar un idioma que no había sido escrito. Tuvimos que realmente aprender un idioma nuevo, a crear un alfabeto, una ortografía, crear un diccionario del idioma tribal francés. Y cuando dices crear, ¿eras tú y tu esposa? ¿O había más personas? Éramos parte de un equipo, por supuesto. Éramos parte de un equipo de diferentes nacionalidades. Ok. Que estaban todos trabajando en eso. Que todos llegamos a esa localidad, a ese pueblo, a esa etnia, y nos tocó juntos, ¿no? Había nacionalidades en el equipo, había gente de Europa, Holanda, de Sudamérica, Brasil, Estados Unidos, nosotros latinos. Entonces sí había de todo. Pero mi responsabilidad era lingüística, ¿no? Proveer también material de alfabetización. Tuvimos la dicha de conectarnos con las autoridades y trabajar en equipo con el Instituto Lingüístico de Lenguas Nacionales en el gobierno. Así que eso nos permitió tener contacto con las autoridades y recibir apoyo, ¿no?, logístico. Y uno de nuestros aportes al país era precisamente ese, o sea, ofrecer una ortografía, un diccionario, una gramática del idioma, y también nosotros redactamos y compilamos los cuentos, las anécdotas, las fábulas, los dichos, y también los proverbios de la cultura. Era algo muy, 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 muy hermoso. Y claro, al final también, entre otras cosas que proveíamos a la cultura y al país,
proveíamos también los escritos de los profetas, ¿no? Que era para ellos muy valioso porque es una comunidad religiosa. Entonces sí, eso nos permitió aprender muchas cosas, además de solamente el idioma. Cultura, arquitectura, vestimenta, cocina. Pero se adaptaron. Después del choque se adaptaron sí, mucho a la... De hecho, el choque fue muy, muy, muy poco. O sea, muy bueno, ok. O sea, estábamos tan apasionados, tan entusiasmados, amamos tanto la cultura de la gente que se metieron rápido. Sí, no fue tan traumático. Sabemos de historias que ha sido, y ciertamente la cultura, como toda la cultura del mundo, tiene cosas que no son tan agradables o tan atractivas y pueden ser algo difíciles, pero para nosotros el choque fue mínimo comparado con el ímpetu, el entusiasmo y el compromiso con que estábamos haciendo las cosas. Así que nos integramos bastante y básicamente nos hicimos familia con ellos allá. Wow. Otra pregunta, Gustavo. Las condiciones del lugar, ¿cómo eran? ¿Cómo las sentiste? O sea, como me dijiste, que no tuvieron un choque como tal, sino que ustedes se adaptaron a la cultura. ¿Cómo era la condición física en ese lugar? Sí, bueno, tengo que hacer diferencia entre la región del continente y el país donde estábamos. La diferencia con el grupo étnico donde servimos, ¿no? Ya. Porque los países de África del Oeste, fascinante. La cultura, la historia es algo, wow, o sea, impresionante. Son culturas milenarias que tienen, o sea, tienen mucha sabiduría, mucha prácticas, mucho conocimiento ancestral, y eso me fascinó. Son culturas muy organizadas, donde la familia, las relaciones son importantes, las genealogías, el respeto a la autoridad, a los ancestros, la familia, el sentido de comunidad, el concepto de individualismo casi no existe, sino que la comunidad es importante, y se vive los unos para los otros y por los otros. Esto es muy, muy hermoso. Además de, por supuesto, había un grado de desarrollo bastante aceptable, porque la mayoría de esos países de África del Oeste tuvieron su independencia recientemente, en el pleno siglo XX, la mitad del siglo XX. ¿Sí? 1950, 1960, casi muchos de los países de esa región se independizaron. Sin embargo, trataron de ponerse al día con la comunidad global en cuanto a desarrollo se refiere, pero mantuvieron su cultura. Así que uno ve en esos países un grado de desarrollo y de urbanismo y muy bonito, y esa mezcla de contraste de tradición con ciudades desarrolladas o urbanas, pero al mismo tiempo donde fuimos nosotros, era una cultura específica, más remota. Nosotros vivimos en una aldea, una aldea tribal, un grupo étnico que difícilmente hablaban el idioma nacional, lo hablaban poco, y no tenían los beneficios de la vida de ciudad. No había ni agua, ni luz, ni teléfono. Así que... Pero ustedes estaban... Sí, nosotros, bueno... adaptados. ¿Y tus hijos? No, ellos eran felices. ¿Sí? Ellos eran felices. O sea, nosotros, repito, fue definitivamente algo de Dios en nuestra adaptación, porque ambos éramos, como que dice, rata de biblioteca, ¿no? Se nos gustan los libros, nos gusta la educación, y somos gente universitaria y profesionales, así que no somos gente de campo, no somos campesinos, no tenemos formación campesina, pero nos tocó sacar agua de pozo, nos tocó adaptarte a eso. Sí, usar lámparas. Guaricha, ¿no? Sí, guaricha, lámparas de querosén. Nos tocó tener estufas de querosén y neveras de querosén cuando se consiguieron, y no había celular en ese tiempo, no había celulares, no había teléfono. Nosotros íbamos una vez
al mes a la cabecera de la región Ajá. a hacer una llamada telefónica al Pues sí, extranjero. estamos bien. Decir a la familia, aquí estamos vivos. Una vez al mes. Había una larga fila de gente y cuando llamábamos, la llamada duraba 3 minutos y se caía, clac, y ahí está ayer. Así que así era la cosa. No había internet. No había internet. Pasaron muchos años cuando finalmente el internet llegó al África, la primera década de los 2000, y el internet, me llegaban los mensajes por un disquete, bueno, algunos de ustedes no habían nacido cuando habían disquetes, pero, No, yo sí. llegaba el disquete de la capital a la aldea. Wow. Demoraban 3 meses en llegar, porque recorría muchas familias. Cuando llegaba yo tenía que sacar el disquete, sacar mi mensaje de correo electrónico y entonces escribir y después mandar el disquete de nuevo a la capital para que en la capital mandaran el respuesta. O sea, que la respuesta llegaba, demoraba 3 meses de que la persona me escribía y yo le podía responder de vuelta. Ya había pasado ya la información. Y nosotros felices, porque nosotros dije, wow, o sea, ya no tenemos que escribir cartas. Nosotros pensamos que era, wow, qué desarrollo. Así que sí, eran tiempos, pero fue hermoso, tanto las partes de conocer las ciudades de África del Oeste, como conocer entonces los campos y las aldeas del país. Ok, sí. Wow. Tremendo, Gustavo. Muy, muy enriquecedora esa experiencia. ¿Cuántos años estuvieron entonces al final? 6, 7 años. Como 10 años. 10 años. 10 años, wow. sí. 10 años estuvieron. 10 años. Y bueno, nuestro plan era estar, por supuesto, de por vida. Nuestros hijos estaban contentos. Nuestros hijos, ellos crecieron en el área rural, crecieron en el campo, corriendo sobre la hierba, subiendo colinas, nadando ríos, trepando árboles, cazando pájaros o reptiles. O simplemente jugando con culebras o con monos. Para ellos eso era su vida, andar descalzos todo el tiempo y en casas de árboles o con los amigos en el monte, en la selva, con animales. Era muy, para ellos era su casa. Era su casa. Entonces ahí vemos una experiencia muy buena, transcultural, porque hay gente que pues no ha tenido tantas buenas experiencias, pero veo que aquí la familia Gumbs tuvo unas muy buenas experiencias. Entonces ya terminan esos 10 años, regresas a Panamá y nos cuentas ahora un poquito, vamos a otra faceta de tu vida, ¿verdad? Una faceta diferente, algo de noticias de la actualidad, que es lo que estás trabajando hoy en día con los migrantes. Entonces cuéntanos un poquito más acerca de eso. O bueno, o si tienes algo adicional después de los 10 años o... No, yo porque solamente... regresas Sí, o sea, básicamente considerar y ver esos años como preparativos para lo que estás estoy haciendo ahora. Exacto, la experiencia que tuvieron allá ahora. La experiencia ya nos preparó para lo que hoy hacemos, que ahora entendemos que fue providencial, ¿no? O sea, nosotros no planeamos nuestra vida así, pero nosotros tenemos la firme creencia de que nuestras vidas no están en nuestras manos, ni está planificada por nosotros, aunque nosotros tenemos la apariencia y la sensación de que la estamos planeando, pero realmente no es así. Nosotros teníamos el plan de quedarnos y cuando tuvimos que salir nos sentimos desorientados bastante. Pero se hizo evidente en poco tiempo por qué Dios nos trajo. Y repito, o sea, una larga historia, pero haciendo la historia corta, Dios nos mostró, al traernos nos mostró que nuestra experiencia en esas latitudes, en otras culturas, nos preparaba para trabajar y servir, entre otras culturas, aquí en nuestra región latinoamericana, particularmente en Panamá, que es un crisol de razas. Exacto. O sea, los preparó para lo que ahora estamos haciendo. Pasaron varios años antes de involucrarnos con los migrantes, porque realmente pues, la migración ha sido un fenómeno permanente en Panamá, de los tiempos precolombinos. Siempre ha habido migración, Panamá ha sido un cruce, ¿no?
un Crisol cruce. de raza, ¿no le dices? Sí, crisol de raza. Y de hecho todos tenemos un poquito de todos los países. Exacto, o sea, Panamá es residencia para muchas culturas de raza. Exacto. Pero también ha sido tránsito Uh-huh. por siglos de muchas razas también. Así que no solamente residen muchas culturas y razas, sino que transitan muchas culturas y razas. Exacto. Entonces, una de las cosas que nos enteramos cuando llegamos acá es que no solamente el tránsito, el flujo migratorio ha sido constante, sino que desde la segunda década del siglo XXI, o sea, de 2010 en adelante, 2015, se aumentó el flujo migratorio. Y por aumentar el flujo migratorio, aumentaron residentes extranjeros en Panamá, pero también aumentó el flujo que transitaban. Así que nosotros tenemos dos fuentes migratorias, o dos fuentes tránsito de tránsito y residentes. Y residente, wow. Sí, hay gente que viene como residente porque, bueno, van a trabajar como profesionales contratados, otros que son emprendedores y establecen negocios, inversión extranjera. Entonces tenemos de todo en Panamá en ese sentido, y de los 5 continentes. Pero también de los 5 continentes tenemos gente que está pasando, que ahora se ha hecho más real y más visible a la población por los medios de comunicación, que empezó a hacer noticia en 2016, pero antes de eso nadie sabía. Nadie se daba cuenta. Bueno, y hoy en día creo que ni tampoco ahora saben un poquito. Se ha vuelto, excepto por los casos que están sucediendo, pues que en la frontera estamos teniendo miles y docenas de miles de personas esperando entrar y transitar Panamá. Eso sale en las noticias. Yeah. Pero esa realidad es la que básicamente Dios nos hizo conscientes de ella. Ajá. Y nos invitó a hacer algo al respecto. O sea, nos invitó a, de alguna manera, ser instrumentos suyos para traer alivio a esa población peregrina, claro, que ha sufrido tanto en su tránsito, y que de alguna manera, como panameños y como creyentes panameños, pudiésemos nosotros traer alivio. Y como Dios nos dice, no, amor al prójimo. Entonces esa es una manera de demostrar ese amor, porque a veces lo decimos, pero de palabra, de los dientes para afuera, pero no lo decimos de corazón, y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Nos puedes contar un poquito más, ahí resumido, lo que actualmente estás haciendo en la parte esa de migración? Sí. Bueno, estamos hablando de una historia de 6 años. Repito, también providencial, no fue algo planeado, algo que nació de mi mente o de mi corazón, sino que otra vez interactuando con las autoridades para otro tipo de iniciativas, nos topamos con esta realidad, y las autoridades literalmente me dijeron: oiga, esto está pasando en la frontera y ustedes, los cristianos, no están haciendo mucho. Imagínate. Entonces yo dije, wow, en serio, o sea, y me pareció como algo confrontativo, un reclamo, una confrontación. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué está pasando. Y cuando fui, me di cuenta efectivamente, o sea, estaba en su apogeo en el 2015, 2016, en su apogeo la crisis de Medio Oriente, y empezamos a hacer algo, y nació la iniciativa evangélica panameña a favor de migrantes y refugiados. Esa iniciativa cristiana a favor de migrantes y refugiados ha pasado 6 años colaborando con las autoridades, pero sirviendo entonces a la población migrante a través de giras humanitarias, llevando ropa, artículos de aseo, medicamentos, voluntarios, doctores. ¿Comida también? Comida menos, porque generalmente el gobierno y ellos mismos se proveen, ¿no? Okay. Pero sí, más que todo, ropa, artículos de aseo y medicamentos, y por supuesto también esperanza, ánimo, ¿no? Porque llevamos programas que sean de ánimo, porque ellos, en medio de su soledad, separación de su familia, de sus países, de sus culturas, pasan crisis emocionales. Pero, o sea, ellos llegan a Panamá
y no pueden salir, o sea, quedan aquí atrapados o Depende de su condición migratoria. O sea, la mayoría, si sus papeles están en orden y todo está bien, nada más demoran días aquí. O sea, 2, 3 días, máximo una semana, y siguen de largo. Pero si hay quienes tienen problemas migratorios, o su pasaporte se pierde, o no tienen visa, o tienen asuntos que arreglar con las autoridades, quedan aquí. Quedan entonces varados por más tiempo, no indefinidamente, pero sí por más tiempo mientras arreglan su situación y su estatus. Entonces a veces pueden demorar 2 semanas, un mes, o meses. Hemos tenido casos de meses, pero para nosotros son oportunidades de servir, son oportunidades de ayudar, son oportunidades. Nosotros llevamos no solamente la ayuda humanitaria, porque no somos de los que vamos y llevamos las donaciones y nos vamos. Nosotros llevamos las donaciones y llevamos música, y llevamos dramas, y llevamos a juegos para niños y actividades que los entretienen con propósito. Y todo lo que nosotros hacemos tiene un mensaje de ánimo y de esperanza, que por supuesto incluye el amor de Dios en él, ¿no? Entonces sí, han sido muy hermosas oportunidades por 6 años, donde hemos atendido miles y miles de migrantes de todas partes del mundo. Wow, qué bueno. ¿Y como qué cantidad, o sea, no sé si tienes la cantidad de personas que hay normalmente, un promedio de que hay ahí? Bueno, la población es variable, o sea, porque eso varía todos los días, porque todos los días hay movimiento. La gente que viste esta semana no la vas a ver la otra semana. Pero más o menos tienen una cantidad. Bueno, como han visto en las noticias, por ejemplo, en el 2016, el flujo migratorio era como aproximado de 800 a 1000 personas por semana. Wow, ¿Sí? Bastante. Sí, estamos hablando de 100 personas por día, 50, 70, 100 personas por día. Pero así que eso nos daba de 800 a 1000 personas por semana, casi 4000 por mes. Wow. Pero ahora la crisis se ha acentuado tanto que literalmente por día tenemos 1000, 2000 personas transitando por día, que nos da un total de aproximadamente 30,000 o más personas transitando Panamá por mes. Por mes, wow. Así que las autoridades no se dan abasto. Nosotros queremos ayudar y hemos tenido buena experiencia con las autoridades, nos ha ido bien. Nosotros no, al contrario, estamos contentos por la colaboración que el Señor nos ha permitido tener con Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, el Migración, Servicio Nacional de Migración, Senafront. Ha habido una mancuerna y ha sido muy bonito y hemos tenido la satisfacción de tener el apoyo de ellos, colaborarle a ellos y también servir a la población que está en tránsito, que básicamente son naciones transitando, y familias, individuos, parejas, con niños, sin niños, o solteros, hombres, mujeres. De todo. De todo. Wow, Gustavo, muy interesante lo que nos estás contando. Y otra pregunta, ¿qué nacionalidades ves comúnmente? Pues, o sea, ¿cuáles son las nacionalidades que más se ven en esa parte de migrantes? Sí. Bueno, es bueno aclarar que estas personas están transitando. Las autoridades del país han hecho lo posible para facilitar su tránsito, y ellos, Panamá tiene lo que se llama albergues, refugios privados o públicos, albergues del gobierno, y también tiene los famosos campamentos, ¿no? Que es lo que más sale en las noticias, los campamentos en la frontera. Así que, y esos campamentos son temporales, ¿no? Que la persona pasa y se va. En esos campamentos y en los refugios y albergues uno ve de todo, sobre todo los campamentos, que es cuando lo que más se ve, porque son los que están recién llegados cruzando la frontera, porque vienen de la frontera con Colombia, ¿no? Viniendo de Sudamérica o transitando. Y hay de los 5 continentes, como mencioné, por ejemplo, porque, siempre la mayoría son de la región latinoamericana y el Caribe. ¿Sí? La mayoría. Uno ve gente, por ejemplo, de Sudamérica como Colombia, Venezuela. Uno ve del Caribe como Cuba, Dominicana, Haití, que es lo que se ve más ahora.
Uno ve también de Centroamérica, gente de El Salvador, de Nicaragua, De todos lados. de todas partes. En su mayoría. Después vienen lo que se llaman extracontinentales, que son menos, pero ya no son del continente americano, sino son de los otros continentes. De África, por ejemplo, que también siguen en proporción. África, tenemos gente de Guinea, Senegal, Burkina Faso, Congo, Camerún, Sudán, Somalia, Eritrea. Ay, a la vida. Vaya, increíble. O sea, viene gente de Medio Oriente, por ejemplo, de Siria, Irak, Yemen. Son países que se ve el tránsito de ellos. De Asia se ve muy común gente de la India, de Afganistán, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Indonesia a veces, y hasta de Europa. A veces uno tiene, de hecho, Eslovaquia, de Rumania. Hemos tenido gente de Italia, de Francia, y hasta judíos. Hemos tenido gente de Israel también, ¿no? Israelitas, ¿no? No sé si. Pero sí ven ahí la variedad, ¿no? O sea, hay de todo tipo de nacionalidades e idiomas. Sí. Porque si vamos a idiomas, hemos tenido como una representación de 10 a 12 diferentes idiomas. Aparte de español, inglés, francés, portugués, árabe, urdu, hindi, amharic, tigre, italiano, ruso, también tamil, bengalí. Ay, a la vida. Muchos idiomas. ¿Y cómo hacen para comunicarse? O sea, ¿tienen alguna anécdota de cómo ellos se comunican entre ellos? O sea, ¿el inglés o...? No, pues sí, por supuesto. O sea, la mayoría se usan los idiomas internacionales, ¿no? Yeah. Generalmente la gente que viaja, que hace este tipo de viaje, no son gente ignorante. No son gente ignorante, ni son gente pobre de los pobres. O sea, porque una persona pobre no podría llegar hasta acá. O sea, no tiene los recursos para llegar hasta acá. No habría manera que pudieras cruzar el Atlántico o llegar a Sudamérica y después ir subiendo hacia Centroamérica para llegar ¿a dónde? A su sueño americano. Generalmente es muy raro. Los migrantes o desplazados por cuestiones, por motivos de guerra o desastres naturales o epidemias. Entonces, hay dos tipos de desplazados. Los desplazados internos, que se desplazan dentro del mismo país o dentro de la misma región, y como son pobres no pueden ir a otra parte, nada más se desplazan a otros pueblos dentro de la misma región o país. Y generalmente esos son los pobres, porque no pueden ir a otra parte. Pero existen los desplazados o migrantes internacionales, que son los que tienen los medios para viajar fuera de su país. Pueden pagar un tiquete, un avión, un barco o buses y salir del país. Entonces, generalmente esa gente son un poco más educados, tienen educación, tienen recursos, tienen familia, una red de apoyo que les apoya para que puedan cumplir con su sueño americano. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, generalmente pueden hablar inglés o español. Existen casos, tienen muchos casos de anécdotas chistosas de gente que no hablaba ni español ni inglés. Wow. Eso es muy raro, muy raro. Generalmente cuando hay una persona que no habla ni español ni inglés, por lo general es porque vinieron en grupo. Entonces, alguien del grupo, vamos a suponer que alguien del grupo, por ejemplo, vinieron X cantidad de pakistaníes. Entonces, pero de ese grupo hay 2 o 3 que hablan inglés y hablan por el resto. Entonces, ahí, o por ejemplo, tenemos un caso de primera vez que encontramos gente de Bangladesh y llevamos un equipo médico y tratamos de atenderlos. Y qué lío, porque no hablaban español, no hablaban inglés, nosotros no hablábamos bengalí. Y el médico estaba como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se me ocurrió la fantástica idea de que vamos a hacer Google Traductor. Así que, ¿qué te duele? Ajá, lo lee, sí, dice aquí, acá. Entonces él hablaba en bengalí y entonces, ya tenemos esas herramientas. Tenemos esa herramienta. Qué Así que bueno. eso ha sido muy, o a veces nos valemos de alguien que habla un idioma parecido, de un país vecino, y es muy interesante, ¿no? Y en eso nos ha obligado a veces hasta, hemos hecho programas, algunas veces cuando hacemos esos programas de ánimo, de esperanza, cantamos canciones, y cantamos canciones en su idioma.
Entonces cantamos canciones en su idioma y hemos tenido de nuestros voluntarios gente que han aprendido canciones en árabe Wow. o en hindi y la cantan y la gente es encantada de que estemos cantando canciones en su De idioma. su idioma. Entonces es muy, muy, muy alentador para ellos y nos permite pues otra vez servirles con mucho amor y en el nombre pues del Dios que les ama también. Así es. Así que sí, básicamente. Wow. Bueno, ha sido muy, muy interesante, Gustavo, toda tu experiencia, tu vida, todo lo que Dios ha hecho, pues en todo tu recorrer y todavía sigues mucho más, porque tienes muchos más años por delante, ¿verdad? Y quisiéramos que nos dieras unas últimas palabras, un último mensaje a todos los que nos escuchan, un mensaje de esperanza, un mensaje de, pues, en este mes, pues, de las naciones, de las diferentes culturas, un mensaje para terminar. Sí, definitivamente sí, creo que es importante unas palabras que creo que son unas palabras para los que están viendo y oyendo. Y lo siguiente, nosotros vivimos en un país que tiene su etiqueta, ¿no? O sea, puente del mundo, corazón del universo. Hemos sido llamados así hace mucho tiempo. Pero a veces me temo que aunque somos llamados puente del mundo, corazón del universo y crisol red de razas, los nacionales hemos adoptado nuestro rol y papel histórico de una manera pasiva. Es decir, no hemos necesariamente sido una comunidad nacional que acoge, que recibe activa e intencionalmente al extranjero. O sea, el extranjero está aquí y convivimos de manera pasiva hasta tolerante, pero no nos involucramos. No nos involucramos con ellos y a mí me sorprende y me da vergüenza. Y lo digo no solamente pensando en la comunidad panameña per se, sino en la comunidad cristiana panameña. Como la iglesia panameña ha convivido, por ser panameña y por ser iglesia, con gente de todas estas nacionalidades. Se dice no oficialmente que en Panamá hay 120 diferentes nacionalidades residiendo en territorio nacional. 120 nacionalidades, tenemos colonias, vaya, de Italia, de Rusia, de India, de Pakistán, de Líbano, de Marruecos, de Egipto, de China, de África, países como Nigeria. O sea, tenemos comunidades pequeñas, medianas, grandes, pero el panameño no se da por enterado. Muchas de esas personas viven en Panamá de hace años y no interactúan con panameños y mucho menos con creyentes panameños. Y no solamente nacionalidades, sino cosmovisiones, ideologías diferentes. Tenemos musulmanes, hindúes, budistas, animistas, ateos. Y la comunidad de fe en Panamá no se relaciona. Y tengo muchos amigos de estos países, de estas nacionalidades, de estas culturas, de estas ideologías, religiones, con quienes converso mucho y me han confesado, mire, aquí nunca se nos han acercado los cristianos. En estos días, no hace mucho, visitamos a algunos de ellos, porque hemos visitado, y dicen, nunca han venido a nuestras casas o a nuestros lugares de reunión a hablar con nosotros y no tenemos más de 100 años de estar en Panamá. Entonces, yo quiero animar específicamente a la comunidad de fe, a la iglesia del Señor, a los seguidores de Jesús aquí en Panamá, a que seamos lo que desde el principio fuimos llamados a hacer. A ser sal y luz de la tierra, a ser a testigos y embajadores de Dios y de su amor y sus buenas nuevas a las naciones, a ser casa de oración para todas las naciones. Y yo quiero también dirigirme, si hay algún extranjero que está de los 5 continentes escuchando, ya sea musulmán, hindú, budista, yo quiero decirle que nosotros hemos sido negligentes como comunidad cristiana, pero sí
queremos hacerles saber que si Dios les ama, como dice nuestras Sagradas Escrituras, que de tal manera amó Dios al mundo, nosotros queremos también amarles. Y queremos hacerles saber que sí queremos ser buenos vecinos y queremos relacionarnos con ustedes y ser amigos de ustedes. No negamos nuestra fe ni nuestra identidad cristiana, más bien porque somos cristianos queremos honrar ese principio de ser buenos vecinos y buenos anfitriones y acogerles como extranjeros con esa característica hospitalidad que debe caracterizar específicamente a los que somos de las comunidades de fe. Así que gracias por su atención. Gracias, Elisa, por este tiempo tan especial. Ha sido bonito conversar y recordar cosas y aprender un poquito de la experiencia, ¿no? Así es. Así que gracias por la invitación. Ok, gracias Gustavo, gracias por tu experiencia, contarnos tu experiencia, por tu tiempo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos un día más en este programa Es el Tiempo y nos vemos en el próximo.